Buenos días, hoy vamos a ver lo que es el tema 7, conclusión y comunicación de resultados. Esta es la última, es la tercera fase, las tres fases de alguna auditoría normalmente es planificación, ejecución y comunicación de resultados. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros? Es facultar a un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con que se presentan los estados financieros de conforme con normas de contabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir razonabilidad? Quiere decir, es una aproximación a la exactitud, pero no es 100% exacta. ¿Por qué? Porque hay muchas cuentas que son estimaciones, como ser la previsión beneficio social, ¿no? Previsión para cuentas incobrables, previsión para beneficios sociales, lo que es previsión para obsolescencia de inventarios. Entonces, muchas cuentas o depreciación, ¿no? La depreciación acumulada son estimaciones, por lo tanto, no es 100% exacta. Por lo tanto, los auditores lo dan una razonabilidad, que es una aproximación a la exactitud, pero no 100% exacta. Ya conforme con normas de contabilidad, antes eran con principios, pero actualmente es con normas de contabilidad que pueden ser para el sector privado, sector público, ¿no? Sector financiero. Entonces, ¿y a través de qué? O sea, a través de qué, digamos, el auditor da esta razón a través de un informe de auditoría, ¿no? Entonces, siempre va a ser un informe escrito, ¿no? Entonces, es lo que normalmente su objetivo de una auditoría de estados financieros, facultad a un auditor para que emita una opinión sobre la seguridad de estados financieros. Los tipos de opinión son tres: opinión con salvedad o estándar, que lo llaman, opinión, ¿no? Sin salvedad o estándar, o limpia también lo llaman, opinión con salvedades, o también lo llaman opinión calificada, opinión adversa o negativa, ¿no? Y abstención de opinión, o también le llaman denegación de opinión, denegar la opinión. Entonces, los primeros tres son opiniones y la tercera no es opinión, sino es una abstención de opinión. En algunos casos, para dar este informe, ¿no? Se requiere tal vez apoyo de especialistas, ¿no? Entonces, si voy a dar una opinión con salvedad y requiero apoyo de especialistas, o en muchos casos, en algunos auditores requiero especialistas, si, si la opinión del especialista afecta los saldos financieros, saldos de los estados financieros, entonces puede afectar la opinión. Entonces, en muchos casos puede requerir apoyo de especialistas. ¿No? Sabemos que en Bolivia está ya vigente plenamente las NIAs, ¿no? Porque solo está vigente la norma de auditoría 1, normas básicas de auditoría de estados financieros, y en ahí no hay modelos de informe, solo vamos a ver ahorita. Entonces, a lo que hay que ir es a la NIA, al grupo 700, que es la 700 revisada, 701, 705 revisada, 706 revisada, la NIA 700 y la NIA 720 revisada. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Principalmente estas NIAs, pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la NIA 570, cuando es empresa en funcionamiento, ¿no? Entonces, hay otras NIAs más, pero estas son las que están, ¿no? Lo que es conclusiones e informes de auditoría. Por eso se llama también el tema conclusiones y comunicación de resultados, ¿no? Porque la misma NIA habla de conclusiones e informes de auditoría. Entonces, veremos en forma muy resumida qué dice la norma de auditoría 1 boliviana, la única que está vigente, las normas básicas de auditoría de estados financieros. Tiene un punto: conclusión de la auditoría y dictamen. El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría que obtuvo como base para expresar su opinión respecto a la información financiera. Esta revisión y evaluación incluye formarse una conclusión global en cuanto a que la información financiera se ha preparado utilizando políticas de contabilidad aceptables, las que han aplicado consistentemente, ¿no? La información financiera cumple con los reglamentos aplicables y con los requisitos legales. Entonces, para hacer una opinión limpia, dice, para formarse una opinión, el auditor debe tener, dice, información financiera, en cuanto a que la información financiera se ha preparado utilizando políticas de contabilidad aceptables, las que se han aplicado consistentemente, políticas de contabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha aplicado consistentemente las normas de contabilidad, también que cumple con los requisitos, ¿no? Legales, o por ejemplo el Código de Comercio, ¿no?
el panorama que presenta la información financiera como un todo es congruente con el conocimiento que tiene el auditor con respecto a la entidad. Entonces, si yo veo que las ventas han aumentado en mi auditoría, entonces tendría que ver que las ventas también han aumentado en los resultados, ¿no? Entonces, que tenga coherencia con lo que yo conozco la entidad y que esté reflejado en los estados financieros. Y también pide que exista revelación, son notas, ¿no? Que existan revelaciones suficientes de todos los asuntos importantes de lo que es la adecuada presentación de la información financiera. Si cumplen estos cuatro inciso A, B, C y D, dice el dictamen debe contener una clara expresión por escrito de la opinión sobre la información financiera, una opinión sin salvedades, ¿no? Que esa opinión limpia indica que el auditor se ha satisfecho de todos los aspectos importantes de los puntos que se incluyen en el paso anterior. Entonces, ¿qué son estos 4 puntos? Si estos 4 puntos se han cumplido, la opinión va a ser limpia. Caso contrario, dice, cuando se emite una opinión con salvedad, una opinión adversa o se niega la opinión, el dictamen del auditor debe establecer de manera clara y informativa todas las razones para ello. Entonces, eso es todo lo que dice la norma boliviana. Entonces, esto es insuficiente, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos que ir a la NIA. No dice más, ni siquiera hay modelo, solo dice dictamen. Por lo tanto, y dice, no dice cuándo es una opinión con salvedad, ni dice cuándo es opinión adversa, ni dice cuándo es opinión abstención de opinión, no dice nada, no, está muy resuelto, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Entonces, por lo tanto, hay que ir al grupo 700 de las NIAs. Entonces, la primera es la NIA 700 revisada, formación de opinión y emisión de informe de auditoría sobre estados financieros. Entonces, esta NIA trata especialmente de la opinión limpia, opinión sin salvedades, ¿no? Dice el término marco de imagen fiel. Entonces en todas las NIAs van a encontrar, dice fiel, pero hay una tabla de equivalencias que fiel equivale a razonable, o fielmente equivale a razonablemente. Entonces, cuando ustedes lean las NIAs, dice fiel, entonces saben que fiel equivale a razonable, o fielmente también dicen algunas partes, dice, entonces quiere decir razonablemente. Se utiliza para referir un marco de información financiera. El marco de información financiera son las normas de contabilidad. ¿Por qué la NIA le pone un marco de información financiera? Porque estas normas de contabilidad pueden variar. Por ejemplo, en el sector público se llaman normas básicas de sistema contable integrada. Para el sector privado, la Colegio de Auditores lo llama normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, ¿no? También hay normas de contabilidad de la ASFI, ¿no? Normas de contabilidad, entonces va a variar. Entonces, por eso la NIA habla del marco de información financiera, o sea, en base a qué marco se ha hecho esa información financiera, que se quiere el cumplimiento de sus requerimientos y demás. Reconoce de forma explícita o implícitamente que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a las requeridas específicamente por el marco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dirección o la empresa puede revelar en notas información adicional a los que no requiere inclusive las normas de contabilidad, o sea, para que el estado financiero esté completo. Reconoce explícitamente que para ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros, se espera que esto solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. ¿Qué quiere decir? Si bien el marco las normas de contabilidad me exijan que, por ejemplo, se vea alguna información, pero tal vez esa información puede ser muy contraria a la empresa en un juicio, por ejemplo, por lo tanto puedo incumplir, pero puedo no revelar incumpliendo la norma de contabilidad, pero dice que debe ser excepcionalmente. Normalmente eso es, por ejemplo, cuando hay juicios, por ejemplo, con el SIN, entonces yo perdería primera instancia, segunda instancia, o he perdido primera instancia y en segunda instancia. Teóricamente, si he perdido la primera instancia, yo debía registrar ya la deuda al SIN, porque tengo todavía una tercera instancia, pero estos estados financieros van al SIN, y los estados financieros, cuando me van al SIN, si yo registro una provisión para pagar las deudas al SIN, puede ser que el mismo SIN, como ya tiene mis estados financieros, diga esa misma información, use ante el juez, diga, señor juez,
esta empresa ha registrado ya como deuda lo que me debe, aquí está. Entonces, puede ser el contrario a la empresa, por lo tanto, en esos casos, a veces no es recomendable, ¿no?, registrarlo o, ¿no?, en los estados financieros, sino solo revelarlo en nota. Entonces, pero eso estaría en contra de las normas de contabilidad, pero dice que debe ser excepcional, ¿no? Entonces, hay las dos, ¿no? Dar información adicional a los que pide las normas, o, o no dar información ¿no?, a lo que pide las normas, pero debe ser excepcional. Entonces hay esas dos situaciones que hay que tomar en cuenta. El marco de información con fines generales, o sea, todas las líneas de las 100 hasta las 700, todo el grupo hasta las 700 es para de propósitos generales, ¿ya? Un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel, un marco de cumplimiento. Un marco de cumplimiento es, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, de la ASFI. Es un marco de cumplimiento de la ASFI porque se cumplen sus normas de contabilidad para el sector financiero. Imagen fiel es, ¿no?, un marco de imagen razonable. Y aquí habla de una opinión no modificada, favorable, que le llama también, opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Entonces, que ha cumplido todos los aspectos materiales, ¿no?, dice, de estas normas, ¿no? Pueden ser, dependiendo de qué sector es, sector público, por ejemplo, normas básicas del sistema contable integrada, un sector privado, lo que es normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, o también puede ser sector financiero, ¿no? Las normas de contabilidad emitidas por la ASFI. Entonces, ¿qué es la formación de opinión sobre estados financieros? El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conforme con marco de información financiera, ¿no? Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error. Dice el auditor obtiene una seguridad razonable, o sea, yo no tengo 100% de seguridad que esos estados financieros no incluyan error o fraude. Y también dice que, ¿no?, que estén libres de incorrecciones materiales, o sea, que si eso voy a ver lo que es material, porque puede haber errores y fraudes, pero que no sean materiales, ¿no? Entonces, y no tengo 100% seguro. ¿Por qué? Porque si un fraude es material, está bien hecho, tal vez el auditor tampoco lo descubra, ¿no? Por eso habla de una seguridad razonable, una seguridad aproximada, no es 100% seguro. Entonces, debido a fraude, error, fraude intencional, error no intencional. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformar con los requerimientos del marco de información financiera. Entonces, todo lo importante que piden las normas de contabilidad deberían ser aplicadas por la empresa. Entonces, yo voy a verificar, ¿no?, eso como auditor. Entonces, el tipo de opinión, el auditor expresará, dice, una opinión no modificada, o sea, opinión limpia o favorable, cuando concluye que los datos financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conforme con el marco de información financiera. Entonces, todo lo importante, de acuerdo a las normas de contabilidad aplicables a esta empresa, estén reflejadas en los estados financieros, o sea, sean aplicadas en la elaboración de estados financieros. El auditor expresará una opinión modificada, dice, cuando ya modifica, esta es opinión limpia. Si modifica la opinión, va a ir, dice, modificar el informe de auditoría de conforme con la NIA 705 revisada. Entonces, la NIA 705 habla de opinión con salvedad, adverso o obtención de opinión. ¿Cuándo pueden modificarse? Por dos casos. Cuando concluya, dice, que sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Entonces, tiene errores, incorrecciones, sea por error, por fraude o error. Entonces, a eso le llaman desvíos, que son los ajustes. Entonces, yo encuentro ajustes, ¿no? Entonces, sé cuánto es el error que ha habido, ¿no?, en los estados financieros. Se llama, pues dice no están libres de sé cuánto es el error, ¿no? O no puedo obtener evidencia. Si no puedo obtener, es una limitación. Entonces,
de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material. Entonces se llaman también limitaciones. Entonces, en base, el inciso A puede originarme, cuando son esos desvíos, me puede originar una opinión con salvedad o una opinión adversa. Mientras que el inciso B me puede originar una opinión con salvedad o una abstención de opinión. Va a depender del nivel de importancia relativa. El informe será emitido en forma escrita, ¿ya? Eso es lo que pide la norma, que sea en forma escrita. Estas son las partes del informe, ¿no? Del informe de auditoría. No se llama dictamen según las leyes, se llama informe de auditoría. Entonces, normalmente se llama informe con opinión. También hay informe de control interno. Entonces va a tener título, destinatario, ¿no? Opinión del auditor. O sea, el orden ha cambiado. Antes la opinión era baja, ahora es la opinión arriba. Título, destinatario, ¿no? Opinión del auditor, fundamento de la opinión, ¿no? Voy a fundamentar mi opinión. Y si corresponde a empresa en funcionamiento, cuando sea aplicable, el auditor informará sobre conformidad a la línea 570. ¿No? Cuestiones clave de la auditoría de conformidad, ¿no? Para una entidad que cotiza o es una entidad financiera. Porque dice la norma, dice que cotiza o cuando disposiciones legales o reglamentarias lo requieren. En el caso de Bolivia, lo que la ASFI ha pedido es que todo el sistema financiero también incluya cuestiones clave y hay que aplicar la NIA 701. También puede haber párrafos de énfasis, ¿ya? Párrafos de énfasis, o sea, párrafos de otros asuntos. Entonces se aplica la NIA 706. ¿Qué es párrafo de énfasis? Cuando está en las notas, pero yo requiero que mi usuario de mi informe se entere, entonces hago de las referencia a las notas, pero lo pongo en mi informe. Otros asuntos que es importante, otra información que no está en los estados financieros ni en las notas, pero que quiero que mi usuario sepa. Entonces, esos otros asuntos. También tiene que haber otra información, que es la NIA 720 revisada, que es, o sea, el auditor tiene que revisar otra información. Yo reviso estados financieros. Los estados financieros, normalmente las entidades, por ejemplo las SAs, sociedades anónimas, emiten las memorias anuales, no por norma legal, por código de comercio. Entonces yo tengo que verificar que esas memorias anuales incluyan los mismos estados financieros que yo he auditado, porque si son otros estados o hay diferencia en los montos, yo tengo que corregir esos memorias anuales, o está mal lo que he auditado o está mal el otro, ¿no? la información que está en la memoria anual. Entonces, inclusive si hay diferencias muy grandes, puedo dar una opinión, puedo modificar mi opinión, puedo dar una opinión con salvedad, adversa, o inclusive obtenerme de opinar, ¿no? Entonces, eso está en la NIA 720 revisada. Después viene el responsable de la entidad en relación a los estados financieros. Normalmente la entidad tiene tres responsabilidades: emitir los estados, también es responsable del control interno y de empresa en marcha o empresa en funcionamiento. Y el auditor también es responsable del auditor en relación a la auditoría de estados financieros y tiene varias responsabilidades de evaluar el control, ¿no? Lo que es evaluar riesgos, aplicar procedimientos, vamos a ver más adelante. También puede haber un informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, si es que hay normas legales que nos pidan que incluyamos este punto, se incluye. También nombre del socio a cargo cuando la entidad cotiza, ¿no? Entonces tiene que estar el nombre del socio del encargo, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Entonces, más o menos son las partes de un informe, ¿no? De acuerdo a las líneas. Entonces, vayamos a la NIA 701, que es las cuestiones clave. Se llama comunicación de las cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Entonces, ¿para qué sirve esta cuestión? Es lo más importante en una auditoría que he hecho, y yo debo revelarlo en mi informe de auditoría. El propósito de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría es mejorar el valor comunicativo, dice, del informe de auditoría, al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que ha realizado. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, ha sido de la mayor significación en la auditoría, o sea, donde se ha centrado más en la auditoría, donde ha puesto más atención a la auditoría de los estados financieros del periodo actual. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría también puede ayudar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros a conocer la entidad
las áreas de los estados financieros auditados en el que la dirección aplica juicios significativos. Esta NIA se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales, de entidades cotizadas, dice, pues los que cotizan en bolsa, y en circunstancias en las que de otro modo el auditor decida comunicar cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría. Esta NIA se aplica también, dice, cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieren que el auditor comunique cuestiones clave. En este caso, en Bolivia, serían los que cotizan en bolsa y también lo que hay un ente regulador que la ASFI ha pedido que el sistema financiero también incluya en sus informes de auditoría cuestiones clave. ¿Qué es una cuestión clave? Son aquellas cuestiones, dice, que según el juicio del auditor ha sido de mayor significativa en la auditoría, o sea, donde se ha centrado más la auditoría, o sea, donde había, ¿no?, tal vez montos importantes, montos muy significativos. La cuestión clave de la auditoría se selecciona entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Entonces, mayor significativo o también puede haber mayor riesgo, ¿no? Entonces, yo como auditor voy a ver qué es cuestión clave. ¿Cómo determinar cuándo es cuestión clave? Te da a la NIA varias alternativas. El auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a los responsables de gobierno de la entidad aquellos que hayan requerido atención significativa del auditor al realizar la auditoría, donde se ha centrado más, donde ha llevado más tiempo. Para su determinación de auditoría tendrá en cuenta lo siguiente. Entonces, dice, te da tres alternativas. Entonces, estas tres alternativas pueden ser cuestiones clave. Las áreas de mayor riesgo. Entonces, si hay mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy revisando, por ejemplo, el sistema financiero, la mayor riesgo, por ejemplo, es cartera, cuentas por cobrar, porque son créditos. Entonces, eso es una cuestión clave, porque ahí me voy a centrar más, ¿no? Normalmente es el rubro más significativo de los estados financieros de una entidad financiera, ¿no? Mayor riesgo, ¿no? Entonces, o los riesgos identificados de acuerdo con la NIA 315. La NIA 315 habla de identificación y valoración de riesgo, ¿no? Otro dice los juicios significativos de la auditoría en relación con las áreas de los estados financieros que haya requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo estimaciones contables para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre. O sea, son las previsiones, por ejemplo, ¿no? Previsión para cuentas incobrables o previsión para contingencias, ¿no? Donde sean montos significativos y haya mucha incertidumbre de la estimación. Entonces, siempre tiene que ser material. El efecto de la auditoría de hechos o transacciones significativas, ¿no? Entonces, tal vez también puede ser cuestión clave alguna transacción significativa o hecho relevante que ha tenido durante el periodo de la auditoría, ¿no? Serían las tres alternativas para definir, pueden ser, ¿no?, establecer si es cuestión clave o no. Pueden ser las tres, puede ser uno, puede ser dos o las tres. Comunicación de las cuestiones clave. ¿Qué dice la NIA? El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado. Entonces va a haber un subtítulo, cuestiones clave, ¿no? En una sección del informe de auditoría titulada cuestión clave de la auditoría. Entonces ese título va a llevar la redacción de la introducción, estará en esta sección del informe de auditoría aclarada. Entonces hay una introducción que debe decir que las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor ha sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros de la gestión 2020. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en conjunto y en la formación de la opinión sobre estados financieros sin expresar una opinión por separado sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces es lo que debe tener en la parte introductoria de cuestiones clave. Y debe estar documentado. Entonces debe decir, la NIA habla de que el auditor incluye en la documentación de la auditoría las cuestiones clave que haya requerido una atención significativa de la auditoría y el fundamento del auditor para determinar si cada una de dichas cuestiones o es o no una cuestión clave de la auditoría. Entonces, por eso cuando exponíamos disponible, exigible, inventarios, entonces decíamos, ¿no?, Romano 1, Romano 2, en el Romano 5 documentaría mis cuestiones clave. Y ya diría si es cuestión clave o no es cuestión clave, pero solo para empresas que cotizan en bolsa o esa entidad financiera, ¿no? En su caso, el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en el informe de auditoría o que las únicas cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar son las cuestiones tratadas. Y en su caso, el fundamento del auditor para determinar que una cuestión que es una cuestión clave de la auditoría no se comunique. Entonces,
tal vez tengo una cuestión clave, pero decido no comer y debo justificarlo. Todo eso debe estar documentado en mis papeles de trabajo, es lo que pide la NIA. También en la NIA 700, también hay un punto en la NIA 700, o sea, en el apartado 40, especialmente en el inciso B, de la NIA 7 indica que se puede ubicar en un anexo del informe de auditoría y el apartado, eso sí, en el apartado B y en el apartado C, indica que cuando lo permiten expresamente disposiciones legales o reglamentarias o normas de auditoría nacionales, se puede hacer referencia a la página web de una autoridad competente que contenga descripción de responsables de auditoría en vez de incluirla en el texto del informe de auditoría. Entonces, habíamos dicho que dentro del informe hay un acápite que es responsable del editor. Ese punto de la responsabilidad, una parte, ni siquiera todo, una parte de la responsabilidad del editor se puede colocar como anexo al informe, una parte, o se puede hacer referencia a una página web, ¿no? Pero entonces si es una opción es poner todas las responsabilidades del editor en el informe. La segunda opción es poner, ¿no?, esas responsabilidades del editor como anexo al informe. El informe y anexos, ¿no? Un anexo. El otro es esa responsabilidad del editor referenciarla a una página web. En este caso en el Colegio de Auditores de Bolivia hay una pestaña donde es responsabilidad del auditor. Entonces yo puedo hacer referencia a eso, pero siempre y cuando normas legales me permitan, o normas técnicas. En este caso la ASFI no permite, por ejemplo, que se relacione directamente, por ejemplo, a las normas, a la página web del colegio. Dice, solo tiene dos alternativas, que se incluyan las responsabilidades dentro del informe o que se presente como anexo. Son las dos alternativas. Pero hay una tercera, que es que se puede hacer referencia a una página web. Entonces, vamos a ver todos los informes muy resumido, ya muy rápido. Aquí también se llama, ¿no?, para ejemplo, una entidad con responsabilidad pública, entonces que cotiza en bolsa. Cuando digas responsabilidad pública es que cotiza en bolsa con cuestión clave. Entonces voy a tener el informe de auditor, así va a ser su título: informe de auditoría emitido por la auditoría independiente a los accionistas del Banco Dinero S.A., informe, ¿no?, sobre auditoría de estados financieros, y aquí está mi opinión, ¿no? Entonces hemos auditado los estados financieros del Banco Dinero, entonces entre paréntesis pondré banco. Esto es para no repetir cada vez Banco Dinero S.A., Banco Dinero. Entonces después más abajo dice el banco, ¿no?, del banco directamente, ¿no?, que comprenden los balances al 31 de diciembre de 2018, 2017, los estados financieros, ¿no?, estado de los cambios en el patrimonio neto, ¿no?, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de políticas contables significativas. Entonces, esto siempre había, que se llamaba párrafo introductorio, ahora está dentro de la párrafo de opinión, y aquí está nuestra opinión. Aquí está describiendo los estados financieros que he auditado, y después dice: en nuestra opinión los estados financieros algunos presentan razonablemente. En las líneas dice fielmente, ¿no?, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del banco, ¿no?, en vez de para no financiera, aquí tendría, si no pongo aquí entre paréntesis banco, tendría que poner Banco Dinero S.A. al 31 de diciembre de 2018. Entonces la misma NIA dice, ponga entre paréntesis, si esto banco, si es empresa pondré empresa, si es fundación pondré fundación. Entonces va a variar. Dice, ¿no?, así como sus resultados y flujos de efectivo corresponden a la crisis terminada en dichas fechas, de cómo con las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no?, descritas en la nota 2 a los estados financieros. Entonces, estados financieros en base a estas normas de la ASFE, ¿no? Entonces, este informe está en base a la NIA 700 y también está en base a la NIA 800, por si acaso, ¿ya? Entonces, fundamento de la opinión, aquí fundamento, porque es opinión limpia, hemos llevado a la auditoría de conforme, ¿no?, hemos llevado a cabo nuestra auditoría conforme con las normas de auditoría ambiental aceptadas en Bolivia y las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión Financiera, contenidas en las de compilación tantos de la ASFI, referidas a auditoría externa. Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la sociedad, de conformidad con el Código de Ética de Profesión de Contabilidad del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Actualmente el ASFI pide que sea de los códigos de ética a nivel internacional.
conjunto con los requerimientos de ética que son aplicados a nuestra auditoría de estados financieros en Bolivia, y hemos cumplido con los demás requerimientos. Entonces pide que se cumplan también los códigos de ética, ¿no? Entonces, códigos de ética, ¿no? Entonces, por eso es importante cumplir código de ética. Demás responsabilidades éticas de conforme con los requerimientos y con el código de ética, ¿no? Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Entonces, aquí la evidencia debe ser suficiente y adecuada. Nuestra norma dice que es suficiente y competente, ¿no? Pero a nivel internacional, competente y adecuada es la misma, son sinónimos, solo son en traducción. Entonces, suficiente y adecuada para nuestra opinión. Y aquí están las cuestiones clave. Aquí tiene una introducción que hemos visto que las cuestiones clave de la son aquellas cuestiones que según nuestro juicio profesional ha sido de manera significativa en nuestra auditoría de estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido trasladadas en el contexto de una auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos. Y no expresamos su opinión por separado sobre estas cuestiones, ¿no? Entre las cuestiones clave de la auditoría se tiene, y hay que poner un título, ¿no? Por ejemplo, riesgo en la evaluación, ¿no? Evaluación de instrumentos de inversión. Entonces aquí está el riesgo, ¿no? El riesgo que he encontrado, o sea, ¿no? Y aquí está cómo he tratado en la auditoría, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿no? Cuestión, ¿no? Aquí está el riesgo, ¿no? Dice aquí tiene 50%, ¿no? Entonces, en la nota también se evidencia que el banco tiene 50 instrumentos de inversión en la compañía que no cotizan, entonces han invertido en empresas que no cotizan en bolsa, entonces hay un riesgo. Entonces aquí pongo después del auditor. Entonces, inclusive estos títulos de riesgo y después del auditor puede variar, ustedes pueden encontrar, depende de la firma de auditoría, ¿no? Entonces aquí ponen, ¿no? Cuestión clave y aquí aspectos tratados por el auditor. Entonces varios modelos, pero tiene que haber, ¿no? Aquí ¿no? El aspecto importante y aquí cómo ha manejado el auditor. Dice aquí nuestros procedimientos de auditoría también incluyeron entre otras pruebas tal, ¿no? Entonces no es necesario hacer ningún ajuste, entonces llegas a una conclusión, entonces después del auditor, ¿no? Entonces puede haber varias cuestiones clave, ¿no? Entonces pero cada cuestión clave debe tener un subtítulo, ¿no? Aquí está riesgo de negocio en margen, entonces aquí tiene un riesgo y aquí es después del auditor, ¿no? Entonces de esa forma se expone lo que son cuestiones clave para empresas que cotizan en bolsa o sean entidad financiera en Bolivia. Y después tengo otra información. Esta es de acuerdo a la NIA 720 revisada, ¿no? La dirección es responsable de la otra información. La otra información comprende la memoria anual, justamente, pero no incluye los estados financieros ni nuestro informe de auditoría correspondiente. Entonces, esta es memoria anual, yo tengo que revisar que incluyen toda la información financiera que también está incluida en los estados financieros, ¿no? Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proponga un grado de seguridad razonable. Yo no voy a decir que esta memoria anual es razonable, a mí no me encontró para ser razonable de la memoria anual, sino me encontró para lo que es auditoría de estados financieros. Lo único que voy a verificar que estos datos que yo he auditado que sean coherentes en la memoria anual, ¿no? En relación con nuestra auditoría de estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y al hacerlo considerar si existe una incongruencia material, ¿no? Entonces, si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros y el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría, o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo, ¿no? Entonces, esta otra información no siempre es memoria anual, también a veces las empresas publican información financiera en sus páginas web, en revistas empresariales, ¿no? Entonces si existe otra información y hay información financiera, yo tengo que verificar que sean coherentes con los estados financieros que he auditado, ¿no? Si basamos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta información, estamos obligados a informar de ello. Entonces, si encuentro, debo estar obligado a informar de ello. Pero dice aquí, no tenemos nada de lo que informar en este aspecto. Entonces, hemos revisado y no tenemos nada que informar. Y le decimos, si encontramos, estamos obligados, pero ahorita no tenemos nada. Entonces, estos son párrafos estándar y hay modelos en la NIA 720. ¿Ya? Después vienen los responsables de la dirección y los responsables de gobierno, ¿no? Entonces, antes solo era el responsable de la dirección, ahora han dividido, ¿no?
dirección y responsable de gobierno. La dirección es la gerencia y responsable de gobierno es el directorio normalmente, ¿ya? En Bolivia. Entonces, y aquí dice responsable de qué? De los estados financieros, aquí está de los estados financieros, del control interno y de lo que es empresa en marcha. Aquí dice la dirección de la empresa en funcionamiento. Son responsables de esas tres cosas. Estos son pasos estándar que están ahí, solo hay que adecuar dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Entonces aquí emitidos por la autoridad de supervisión financiera, ¿no? Aquí, ¿no? Son los responsables de la preparación y presentación razonable de estados financieros adjuntos de conformidad con las normas contables emitidas por la ASFE, ¿no? Entonces, aquí también la preparación de estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del banco de continuar como empresa en funcionamiento, ¿no? Entonces, estos son pasos estándar que existen. Después tenemos, ¿no?, responsable del auditor, ¿no? Entonces, hay hartas, ¿no? Estos son párrafos estándar que hay que adecuarlo, digamos, dependiendo, digamos, sistema financiero, nada más, ¿no? Por ahí hay modelos, ¿no? Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de incorrección material debido a fraude, error. Por eso es importante que el auditor encuentre detecte si hay errores o fraudes materiales y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión, ¿no? Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las normas de auditoría aceptadas en Bolivia y normas emitidas por la Autoridad de Supervisión Financiera, contenidas por la recopilación tantos referidos a auditoría externa, siempre detecta una incorrección material cuando exista. Entonces, siempre hay un riesgo de no detectar, y eso es el riesgo de detección, y eso al final afecta que haya riesgo de auditoría. Las incorrecciones pueden deberse a fraude, error, y se consideran materiales si individualmente o de forma agregada pueden preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuándo es material? Cuando hace cambio la decisión de un usuario, ¿no? Toman basándose en los estados financieros. Como parte de la auditoría de conformidad con las normas directamente aceptadas en Bolivia y normas emitidas por la Autoridad de Supervisión Financiera, contenidas en las recopilaciones tantos de la ASFI, referidas a la auditoría externa, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, ¿no? Entonces, cuando hemos visto la NIA 240, ahí se habla de escepticismo. Entonces, desde aquí, como dice, ¿no?, aquí, como parte de la auditoría, desde ahí se puede llevar como anexo. Esta primera parte se queda en el informe y desde como parte de la auditoría, desde esa parte se puede llevar como anexo, se lleva como anexo una alternativa o también se lleva como hace referencia a una página web. Vamos a ver más adelante. Y estos son los responsables del auditor, ¿no? Identificamos y valoramos los riesgos, ¿no? Y por eso valoramos riesgos inherentes, riesgos de control, riesgos de detección, riesgos de auditoría, ¿no? Entonces, obtenemos conocimiento del control interno. Por eso se evalúa el control interno, ¿no?, para ver riesgos de control interno. Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y las razonables de las estimaciones contables. Por eso se ve las políticas y se revisa las estimaciones. Una estimación es un monto estimado como previsión para cuentas incobrables, las depreciaciones, ¿no?, la previsión para obsolescencia de inventarios, por ejemplo, ¿no? También hay provisión para contingencias. Todas las estimaciones hay que revisarlas, ¿no? También a concluir sobre la adecuada utilización de la dirección del principio contable de empresa en marcha. Entonces, por eso hemos auditado al inicio, se audita lo que es empresa en marcha. En Bolivia se llama empresa en marcha. La norma, la NIA lo le presenta como empresa en funcionamiento. Entonces hay que evaluar. Después dice, nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, entonces hasta la fecha del informe. Entonces no solo es a revisar, en este caso hasta el 31 de marzo, sino hay que revisar además los hechos posteriores que han ocurrido hasta la fecha del informe. Entonces, si estamos emitiendo el informe el 31 de julio con el taller, hasta se revisa en la vida de hasta el 31 de julio, ¿no? Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el banco deje de ser una empresa en funcionamiento. Entonces yo voy a revisar, por ejemplo, el coronavirus le puede estar afectando, entonces voy a ver si afecta o no al banco. Si afecta, incluiré en mi informe. Si no afecta, no incluiré en mi informe. Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada. Información revelada son las notas, ¿ya? Y si los estados financieros presentan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable, ¿no? Entonces, y continuamos, ¿no? Comunicamos con los responsables de gobierno, de la entidad, en relación con, entre otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, si no cotiza en bolsa, termina, por ejemplo, ¿no? ¿no? Seguimos aquí, cuestiones clave, ¿no? Dice, ¿no? Comunicamos con los responsables de gobierno, de la entidad, entre otras cosas, el alcance y el momento de la decisión de la auditoría, planificados, los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa. Entonces, si hay hallazgos significativos, que serían las excepciones, o deficiencias de control interno. Por eso tenemos en los papeles de trabajo hallazgos, excepciones significativos, así como cualquier deficiencia de control interno. Entonces, por eso están las deficiencias, ¿no? Entonces, también proporcionamos a los responsables de gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido los requisitos de ética, ¿no? Código de ética, ¿no? Entonces hemos avisado, y demás cuestiones de las que se puede esperar razón que pueda afectar nuestra independencia, ¿no? Entonces, principalmente hay que ser independiente de la entidad, y en su caso las consecuentes salvaguardas, ¿no? Hasta aquí es para empresas que no cotizan, ya hasta aquí. En este caso es un banco, por lo tanto hay que incluir este párrafo más. Entre las cuestiones que hemos, ¿no? Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a los responsables de gobierno de la entidad, ya tenemos las que han sido de mayor significado en la auditoría de estados financieros del periodo actual, y son en consecuencia las cuestiones clave de la auditoría. Entonces describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría, salvo que disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelarle públicamente la cuestión, o en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinamos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe, porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de los intereses públicos de la misma, ¿sí? Y después, ¿no? Puede haber también un informe de requerimientos legales y reglamentarios. O sea, aquí yo he puesto solo como ejemplo, por ejemplo, que yo puedo, si la ASFE me pediría, yo podría poner si se ha cumplido por ejemplo, lo que es límites legales, ¿no? Técnicas, ¿no? En relación a los requerimientos de la, ¿no? A los requerimientos que pide la ASFE, ¿no? Entonces yo puedo cumplir si se ha cumplido o no los límites legales que establece la ASFE en su resolución, pero normalmente no se pone, pero aquí yo solo para mostrar he puesto como ejemplo. Entonces, aquí dice incumplir los requerimientos del decreto supremo, tanto se ha evaluado el cumplimiento de los límites legales y relaciones técnicas establecidas en la resolución tantos. Estas revisiones han sido afectadas a los límites legales y relaciones técnicas, ¿no? Correspondientes a los meses de la gestión sujetas a revisión, y se concluye que las cumple con los límites legales y técnicas establecidas en dicha resolución. Entonces, se han cumplido. En el cumplimiento de lo establecido en la ASFI, hemos aplicado los procedimientos sobre gestión de riesgo de lavado de dinero, por ejemplo, financiamiento de terrorismo, estableciendo el cumplimiento de las normas legales y vigentes, ¿no? La regulación establecida, así como las políticas, normas y procedimientos internos de la sociedad, ¿no? Entonces, como este es un banco y cotiza en bolsa, tienes cuestiones clave, también hay que decir quién es el socio a cargo de esta auditoría, porque una firma puede tener varios socios. Entonces la NIA pide que se ponga el nombre del socio que está a cargo, y aquí firma ya el socio, ¿no? Aquí está la dirección y aquí está la fecha, ¿no? Entonces, de esa forma es un informe que cotiza en bolsa o es una entidad financiera. Veremos la NIA 705, opinión modificada, que es una opinión consolidada, adversa o obtención de opinión. Entonces, esta NIA habla de tipo de modificación de la opinión. Entonces, puede ser con salvedad, adversa o obtención. ¿Cuándo se modifica? Cuando la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrección material, sé cuándo se les dio, o en caso de la imposibilidad de obtener evidencia, ¿no? Entonces, si no puedo obtener evidencia, también puedo modificar la opinión, ¿no? Entonces, el juicio de la auditoría sobre la generalización de los efectos o posibles efectos. Entonces debe ser material, debe ser material para que afecte la opinión. Si no es material, no va a afectar la opinión, por lo tanto va a ser opinión limpia, ¿no? Entonces, y depende mucho del juicio del auditor, ¿no? Sobre la generalización de los efectos o posibles efectos. De los efectos es cuando es ajuste, y posibles efectos de las limitaciones, porque no sé si cuánto es el error o cuánto es la limitación, ¿no? El error, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas NIA? Dice, modificar la opinión, y se incluye por dos causas.
El auditor concluye que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones, entonces tiene errores, o no puede obtener evidencia de auditoría. Entonces hay dos situaciones: sé cuánto es el error, ajustes, o no puedo saber cuánto es el error porque no puedo obtener evidencia. Entonces hay desvíos y limitaciones. ¿Qué es generalizado? El término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, son efectos generalizados sobre los estados financieros, aquellos que, a juicio del auditor, no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros. O sea, no solo afecta a una cuenta, a una partida, sino a varios. En caso de limitarse a los elementos o cuentas o partidas, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Más del 50%. Si fuera menos del 50% no sería sustancial, ¿no? Si es más del 50% va a ser sustancial. En relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros, ¿no? Entonces, revelaciones son notas. Si esas revelaciones son tan importantes, puede afectar, ¿no?, la opinión y puede ser salvada o adversa, ¿no? Entonces, eso es lo que pone. Situaciones en las que se requiere una modificación de la opinión. Lo mismo se repite, que haya errores, ¿no? Dice, concluye sobre la base de evidencia de auditoría obtener que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no puede obtener evidencia. Desvíos o limitaciones. Desvíos, ajustes, y lo que es aquí, limitación, no sé cuánto es el error. O sea, no puedo revisar y no puedo detectar el error. Entonces, esto normalmente, el inciso B, limitaciones por falta de evidencia, no puedo obtener evidencia. Y lo otro, cuando tengo la evidencia y sé cuánto es el error. Naturaleza de obtener, ¿no?, imposibilidad de obtener evidencia. La limitación se da por tres situaciones. Una impuesta por las circunstancias ajenas del control de la entidad o del auditor. O sea, no depende de la empresa. Por ejemplo, el coronavirus es las circunstancias. Una empresa puede estar quebrando no porque quiere, sino por las circunstancias de la pandemia a nivel mundial. O porque dice circunstancias relacionadas con la naturaleza o momentos de realización del trabajo del auditor. O sea, la oportunidad del procedimiento. Porque si a mí me contratan a hacer una auditoría hoy, ¿no?, julio del 2020, a un estado financiero del 2019, y esa empresa tenía 1 millón en caja y no tiene registros en caja, entonces yo me voy a limitar porque no sé, y tiene 1 millón en su estado financiero, yo no sabía si había 1 millón realmente en caja a diciembre. Si me hubieran contratado antes de diciembre, yo hubiera hecho el arqueo de caja y hubiera verificado que había 1 millón o tal vez había 0. Entonces yo verifico y ahí entonces depende mucho del momento, de la oportunidad del procedimiento. Si hay evidencia, yo puedo hacer arqueo de caja hoy y retroceder para saber cuánto había de dinero en diciembre. Pero si yo quiero retroceder, me dicen, ¿dónde están sus registros del libro, no? Libro de caja. No, nosotros no llevamos libro de caja, o se ha extraviado, se ha perdido, o se han quemado, entonces no voy a tener evidencia para reconstruir el saldo. Entonces ahí va a haber una limitación por la oportunidad del procedimiento. El otro es limitación impuesta por la dirección. Entonces a veces la empresa me dice, esa información es confidencial, no le podemos dar, por lo tanto me limito. Si no me quieren dar, me limito, porque para mí es importante, digamos, esa información, ¿no? Según yo, es importante decir, no, me limito. Entonces, esos son los tres aspectos para que haya una limitación: por las circunstancias, por la oportunidad del procedimiento y por impuesto por la entidad. Opinión con salvedad. ¿Cuándo da una opinión con salvedad? Cuando dice obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que la incorrección individualmente o de forma agregada son materias pero no generalizadas, no afecta a todos los estados y no es muy material, no supera el 50%. Entonces va a ser con saber. Hay un ajuste, pero es material, pero no es generalizado. Si fuera generalizado, supera más del 50% y afecta a la mayoría de los estados, ahí va a ser adverso. Y no puede obtener evidencia de auditoría suficiente, limitación, ¿ve? Y adecuada en la que basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materias aunque no generalizadas. Entonces, hay la limitación, pero
sus posibles efectos pueden ser que no van a ser generalizados. Si fueran generalizados ya sería abstención de opinión. Si no son generales, es material, pero no son generales, va a ser salvedad. Entonces, la salvedad se da por desvíos y por limitaciones. Pero para que sea salvedad debe ser no generalizado. Mientras la opinión desfavorable es generalizado, debe ser materiales y generalizados, ¿no? ¿Cuándo es material? Cuando supera, digamos, el 5%, normalmente, en este caso de nosotros es 7 millones y medio, ¿no?, de nosotros en la auditoría, y generalizado, que afecte, entonces, que afecte más del 50% de los estados financieros en porcentajes, ¿no? Entonces, si es en un monto, el 50% del activo, 50% de estados resultados, 50%, ahí va a ser adversa. Y denegación de abstención de opinión. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, y concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si los hubiera, podrían ser materiales generalizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Debe ser más del 50% de esa limitación del balance o de los estados financieros. Por lo tanto, me voy a limitar, porque si fuera menos del 50% va a ser salvedad y debe ser generalizado. Si es menos del 50% va a ser no generalizado. El auditor denegará, se abstendrá de opinar cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes, que existe si hay incertidumbre, pese a que he obtenido evidencia de auditoría, pero si hay incertidumbre respecto a muchas operaciones, a muchas, por ejemplo, juicios, y no sé si es en contra de la empresa, puede ser que le llegue a quebrar la empresa. Entonces, en esos casos que son excepcionales, tal vez me puedo limitar a que tenga la evidencia. Inclusive me puedo limitar pese a que tenga la evidencia. Por eso dice poco frecuente, ¿no? Entonces, ¿no?, poco frecuente, ¿no?, extremadamente poco frecuente, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Entonces, y la NIA te dice que debe tener un títulos debe tener, ¿no? Opinión auditor, ¿no?, opinión con salvedad, opinión adversa, opinión de negación de opinión, ¿no? Entonces, la opinión con salvedad por incorrección, excepto, ¿no?, debe tener la palabra excepto por los efectos de las cuestiones descritas, dice, en la sección fundamental de la opinión con salvedad, o la imposibilidad de obtener evidencia, excepto por los posibles efectos. No sé, el primero es para los ajustes y el otro es para las limitaciones, ¿no?, excepto por los posibles efectos de limitación, y el otro te dice excepto por los efectos, ¿no? Entonces ya sabes cuál es el error. Y opinión desfavorable debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamental de la opinión adversa. Entonces va a tener un título, fundamento de opinión con opinión desfavorable o opinión adversa. O denegación de opinión, ¿no?, manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Y va a haber fundamento de la opinión, fundamento de opinión para salvedad, ¿no?, denegación, ¿no?, desfavorable o adverso, o denegación o obtención de opinión. Entonces te dice, ¿no?, y aquí te dice cuándo es generalizado o no generalizado. Entonces, aquí están los ajustes y aquí las limitaciones, ¿no? Aquí están las incorrecciones, sé cuándo es el error, y aquí la limitación no puedo obtener la evidencia. Entonces, si es no generalizado, va a ser opinión con salvedad; no generalizado, va a ser opinión con salvedad, sea ajuste o limitación. Si es generalizado y es material, si es ajuste, va a ser opinión adversa, y si es limitación, va a ser abstención de opinión. Esto está en la NIA. Y estos son los modelos. Vamos a ver muy rápido los modelos. Aquí está, ¿no?, normalmente es un ejemplo de un auditor de estados financieros, de una entidad que no cotiza, entonces no va a tener cuestiones clave, y la gestión anterior, ¿no?, auditada por otro auditor, ¿no? Entonces yo auditaba el 2018 y la gestión 2017 auditado otro auditor. Entonces aquí va a haber siempre el ¿no?, título: informe de auditoría emitido por auditor independiente, dirigido a los accionistas de la sociedad ABC. Opinión: aquí está los estados financieros que audito, y aquí está, ¿no?, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentes razonablemente todos los aspectos materiales, ¿no? Entonces, y dice la gestión 2017.
2018 de acuerdo con las normas de contabilidad aceptadas en Bolivia. Y aquí está fundamental la opinión, ¿no? Entonces, aquí digo que hemos llevado la auditoría de conformidad con las normas de aceptadas en Bolivia, nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en las secciones responsables del auditor. En relación con la auditoría de estados financieros de nuestro informe, somos independientes de la sociedad, conforme con los esquemas de ética aplicados en nuestra auditoría de estados financieros en Bolivia y hemos cumplido los demás responsabilidades de ética. Entonces, consideramos que la evidencia de la auditoría que hemos obtenido es una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. Entonces, y aquí está otra cuestión. Esto es que la gestión 2017 ha sido auditada por otro auditor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Los estados financieros en Bolivia son siempre de 2 años, son comparativos. Por tanto, si audito el 2018, si auditaría los 2 años, 2017, 2018, aquí adelante ya pondría 2017, 2018, 2017, ¿no? Entonces, ya no pondría párrafo de, ¿no? Esta otra cuestión, pero como no ha auditado, digo, ¿quién ha auditado? Otro auditor, ¿no? Otra cuestión, los estados financieros de la sociedad que corresponden al ejercicio terminal 31 de diciembre de 2010 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada, ¿no? Sobre dichos estados finales el 28 de febrero de 2018 emitido su informe. ¿Listo? Y aquí hay otra información que es de acuerdo a la NIE 720, y al final digo que no tenemos nada que informar si no hay inconsistencia con otra información. Ya hemos dicho que se revisa lo que es las memorias anuales o las revistas de empresas donde se han incluido datos financieros, entonces verifico que sean, ¿no?, coherentes con los estados financieros que he auditado, y si hay diferencias debo hacer ajustar, ¿no?, los datos. Normalmente tendré que ajustar otra información. Entonces, estos son párrafos estándar, está en la NIE 720 revisada. Aquí tenemos las responsables de la dirección y responsables de gobierno, ya hemos explicado. Entonces son responsables de 3 cosas, ¿no?, de los estados financieros, del control interno y de la empresa en funcionamiento. Entonces son párrafos estándar, está en la NIE 700. Y después tenemos responsables del auditor, ¿no?, en relación con la auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces también estos son modelos que están en la NIE 700. Entonces lo único que hay que cambiar, si hemos hecho de acuerdo con NIAs o normas de auditoría aceptadas en Bolivia, ¿no? Entonces se ajusta, aquí están ya modificadas, dice, ¿no? Entonces responde la auditoría en relación con la auditoría de estados financieros. Entonces, normalmente, si quieres poner en anexo, así desde como parte de una auditoría de conforme con las normas de auditoría aceptadas en Bolivia, eso desde ese punto se puede poner en anexo, o se lleva como a la página web, se referencia a una página web, pero este primer paso sí o sí va a estar en el informe. Desde como parte de una auditoría sí se puede llevar a un anexo o se puede llevar a referencia a una página web, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, y aquí están todas las responsables del auditor, ¿no? Identificar los 10, obtener conocimiento del control interno, evaluar la adecuación de las políticas contables, ¿no? Entonces, concluimos la adecuada utilización de la dirección de empresa en funcionamiento, ¿no? Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros. Entonces, todas las responsabilidades, y comunicamos con los responsables de gobierno. Entonces, y también proponen a los responsables de gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicación, ¿no?, comunicado con ellos acerca de las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueda afectar nuestra opinión, y en su caso correspondientes a salvaguardas. Entonces, estas salvaguardas están en el código de ética. El código de ética habla de salvaguardas. Entonces, hasta aquí, ¿no?, salvaguardas, hasta este punto es cuando para empresas que no cotizan en bolsa. Cuando cotizan en bolsa, aquí aumenta otro paso. Entonces se habla de las cuestiones clave de la auditoría. Después aquí ya no se requiere, cuando no cotiza en bolsa no se requiere poner el nombre del socio a cargo, ya no necesitas poner, pero si cotiza en bolsa tendrías que poner el socio a cargo, ¿no? Entonces los auditores competentes, aquí está la firma, aquí firma el socio, ¿no?, socio, y la dirección de la firma y la fecha. Aquí es un informe, ya vamos a ir más rápido, el informe de auditoría sobre estados financieros de una entidad que no cotiza, que gestión anterior fue auditada y las responsabilidades del auditor está en un anexo. Entonces, aquí va a tener siempre un título, dirigido a los accionistas, párrafo de opinión, aquí está, opinión. Primero tiene la identificación de los estados, después en nuestra opinión los estados financieros juntos.
presentan razonablemente, ¿no? Fundamento de la opinión son párrafos estándar que están en las líneas, solo que hay que ajustar de acuerdo con qué norma de auditoría se ha hecho la auditoría. Y otras cuestiones. Otra cuestión es cuando el año anterior ha sido auditado por otro auditor, es lo que dice aquí en la parte roja. Entonces, ha dado una opinión favorable en fecha 28 de febrero del 2018. Aquí está otra información que es de la NIE 720 revisada. Dice, no tenemos nada que informar sobre, entonces no hay ninguna inconsistencia entre la otra información. Y después, responsable de la dirección y responsable de gobierno, ellos son responsables de tres cosas que hemos dicho: responsable de los estados financieros, del control interno y también de la empresa en funcionamiento. Y aquí está lo que es responsable del auditor. Les he dicho, el primer párrafo se mantiene. Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material, debido a fraude y error, y permitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude y error y se consideran material si individualmente o de forma agregada pueden preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios toman basándose en los estados financieros. Y aquí se aumenta un párrafo, ¿no? Dice un párrafo. En el anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de estados financieros. Esta descripción, que se encuentra en la página 3, es parte integral de nuestro informe de auditoría. Entonces, que se adjunto a este informe. Entonces, esta sería la página 2 y el siguiente sería la página 3. Y aquí firma el auditor, la dirección y la fecha. Y aquí está el anexo. Entonces, les decía, como parte de nuestra auditoría, esto sería como anexo, ¿no? Entonces, y hasta ahí es el anexo, ¿no? Entonces, eso se adjunta al informe de auditoría. El otro es, ¿no?, cuando uno cotiza, cuando está en una página web, ¿no? Las respuestas de auditoría están en una página web. Entonces, igual, título dirigido a los accionistas, el párrafo de opinión, identifica los estados y dices la opinión, ¿no? Entonces, en este caso es presentas razonablemente. Aquí tienes el fundamento de la opinión. Aquí tienes otra cuestión, o sea, el año anterior ha sido auditado por otro auditor y ha dado una opinión favorable en fecha 28 de febrero. Y aquí tienes otra información en base a la NIE 720, no te dice, al último dice no tener nada que ver, entonces no hay ninguna inconsistencia. Es responsable de la dirección y responsable de gobierno, son responsables de tres cosas que hemos dicho: responsable de los estados financieros, del control interno de la empresa en funcionamiento. Y aquí está el responsable del auditor. El primer paso se mantiene y después aumenta una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros. Se encuentra en la página web del Colegio de Auditores o Contadores Públicos y se pone la dirección donde la puedes ubicar, ¿no? Entonces, ¿qué sería? En este caso le pincharían aquí o copiarían y tendría que llevarte directamente a las responsables del auditor. En el Colegio de Auditores de Bolivia está ahí, uno puede ir y lo puede ver. Esta descripción es parte integral de nuestro informe de auditoría. Entonces, y aquí firma la firma, el socio, la dirección y la fecha. Por ejemplo, para esta referencia a una página web, por ejemplo, la ASFI no autorizado, solo puede hacer el auditor, incluir los datos del auditor en el informe o hacer en un anexo, pero no puede hacer referencia a una página web. La ASFI ha regulado de esa forma. Un informe de consalvedad por incorrección material de una entidad que no cotiza. Entonces, es por un error y gestión auditor. Entonces, aquí voy a tener título dirigido a las accionistas y opinión con salvedad. Aquí identifico los estados y aquí en nuestra opinión, excepto por los efectos, ¿no? Aquí por los efectos, la cuestión descrita en el fundamento de la opinión. Entonces, aquí es por un ajuste, por el efecto, ¿no? En nuestro informe los estados financieros presentan, excepto eso, presenta razonamiento. ¿Dónde está eso? En la opinión, en el fundamento de la opinión con salvedad. Entonces me voy aquí y aquí está el fundamento de la opinión con salvedad. Aquí está la salvedad. Aquí está los inventores, ¿no? Se ve que el balance general, la dirección nos registró los inventores al menor de los impuestos a su costo, valor neto. Entonces aquí está la salvedad.
y aquí estaría sobrevalorado en 1,5 millones, ¿no? Entonces aquí están los efectos que está poniendo, ¿no? Justamente, ¿no? En consecuencia, el costo de venta está subvalorado en 1,5 millones y los resultados netos y el patrimonio neto están sobrevalorados en 1,5 millones y 500,000 respectivamente, ¿no? Entonces, si fuera varias salvedades, aquí se pone, ¿no? Se numera 1, 2, 3, ¿no? Entonces, si fueran 3 salvedades, aquí se pone 1 o se pone puntos, ¿no? Entonces, ¿da? Después esto se copia. Esto es estándar, ¿no? Hemos llevado la auditoría de acuerdo con los normas de auditoría aceptadas en Bolivia, nuestras cosas, esto es estándar. Esto sería lo que es la salvedad, ¿no? La salvedad. Si hubiera varias salvedades, aquí se pone en puntos. Punto 1, 2, 3 o, ¿no? Inciso A, inciso B, ¿no? Entonces, y desde que hemos llevado a cabo, ¿no? Nuestra auditoría con normas de auditoría aceptadas, eso que está, se copia tal como está en las NIAs. Tenemos otra cuestión, decimos que la gestión 2017 ha sido auditada por otro auditor, dando una opinión favorable en fecha 28 de febrero. Otra información, de acuerdo a la NIA 720, y decimos que no tenemos nada que informar si es que no hay nada que informar, ¿no? Después tenemos responsable de la dirección y responsable de gobierno, que es responsable, ellos son responsables de 3 cosas que hemos dicho: responsable de los estados financieros, responsable del control interno y responsable de la empresa en funcionamiento. Después viendo las que es responsable del auditor, ¿no? Entonces son párrafos estándar, entonces que están en los nombres. Lo único que hay que hacer es, hay que ajustar si se han hecho con NIA, si se han hecho de acuerdo a normas de auditoría aceptadas en Bolivia, o se han hecho de acuerdo a normas de auditoría de la ASFI o de cualquier otro ente regulador, ¿no? Entonces, y aquí están todas las responsabilidades, se los copia y al final el auditor firma, ¿no? Entonces se pone la dirección y la fecha, ¿no? Entonces esto es para una empresa que no cotiza, por eso termina en salvaguardas. Y si cotiza en bolsa, que hay otro párrafo más que pide la NIA, que se explica de las cuestiones clave. Ejemplo de informe con salvedades por limitación material. Entonces, esto es con limitaciones, posibles efectos. Entonces aquí dice, ¿no? Un título a los accionistas, informe del auditor sobre estados financieros, opinión con salvedad. Hemos auditado los estados financieros de la sociedad, tantos, ¿no? Entonces, aquí están los estados financieros, identificas, y aquí dice, en nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en las fundamentos con salvedad de nuestro informe. Entonces, aquí de nuevo, ¿no? De los efectos, ¿no? Por, ¿no? Limitación. Y aquí tienes un fundamento de la opinión con salvedad, ¿no? La inversión de la sociedad, tanto, ¿no? En el extranjero durante la gestión y contabilidad en el método de participación está registrada por 10 millones. Está registrada por 10 millones en el balance general. Esta situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y la participación social en el resultado neto dice de 2 millones. Se incluye en los resultados de la ABC correspondiente al ejercicio terminado a dicha fecha. No hemos podido obtener evidencia auditoría suficiente y adecuada sobre el importe registrado en la inversión ABC en X y Z al 31 de diciembre de 2017 ni sobre la participación de la ABC en el resultado de neto correspondiente al ejercicio, debido a que se nos negó el acceso a la información financiera, a la dirección y a los auditores de X y Z. Por consiguiente, no hemos podido. O sea, nos he dicho, quiero hacer la confirmación, no van a confirmar. Entonces me limito porque me han limitado a hacer mis procedimientos de auditoría. Entonces, eso sería una salvedad por limitación. Después, ya esto dice, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con normas de auditoría aceptadas en Bolivia, ¿no? Eso es estándar, se copia. Solo sería esta la limitación. Si hubiera varias limitaciones, aquí se pondrá 1, 2, 3, ¿no? O 4, dependiendo, o puntos, ¿no? Entonces se ponen las limitaciones y después se copia este de abajo que es estándar, ¿no? Después se pone otras cuestiones si corresponde, otra información si corresponde, ¿no? Otra información se incluye, no es que corresponde, se incluye las respuestas de la dirección, las respuestas de gobierno, se incluye las respuestas del auditor, ¿no? Y después ya firmamos aquí, ¿no? El auditor firma, se pone la dirección y la fecha. Ejemplo de informe adversa de una entidad que no cotiza y gestión anterior fue auditada por otro auditor que no cotiza, ¿no? Y fue, ¿no? Entonces, opinión adversa, ¿no? Adversa. Entonces aquí siempre voy a tener un título a los accionistas de la sociedad, opinión adversa. Entonces aquí se identifican los estados y aquí, en nuestra opinión, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en el fundamento de la opinión, significatividad, ¿no?
de la opinión adversa de nuestro informe, los estados financieros no presentan razonablemente. Entonces aquí se pone no presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales la situación financiera al 31 de diciembre de 2018, ni sus resultados ni sus flujos de efectivo corresponden al ejercicio terminado de dicha fecha, de conforme con la norma de contabilidad aceptadas, ¿no?, en Bolivia. Entonces, y aquí está este desvío o este ajuste o este error. Entonces, la inversión de la sociedad adquirida en la gestión 2000 está subcontratada por alimentos de costo de 100 millones. De conforme con las normas de contabilidad, si la sociedad hubiera valorado dicha inversión a valor patrimonial proporcional, al 31 de diciembre de 2010 habría reconocido una pérdida aproximada de 60 millones. O sea, ¿qué quiere decir? De 100 millones, ¿no? No costaba 100 millones, solo costaba 40, porque 60 millones debía estar en estado de resultados. Entonces, esto es material, muy material, seguro que representa casi más del 50% del activo. El valor registrado en el balance general se ha reducido en el mismo importe al 31 de diciembre de 2018. El resultado neto y el patrimonio neto se habrían reducido en 60 millones respectivamente. Entonces, como es generalizado y es material, entonces digo, por eso es el fundamento de la opinión. Si hubiera varios desvíos que sustentan la opinión adversa, aquí habrá puntos. 1, 2, 3, ¿no? Si hubieran varios ajustes, varios desvíos, entonces se pondrá aquí en punto. Después esto se copia de nuevo. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con normas de determinación de sectores en Bolivia, nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante. Todo eso se estándar y se copia. También se incluyen otras cuestiones si corresponden. En este caso la gestión 2017 fue auditada por otro auditor, fue una opinión favorable de fecha 28 de febrero. Se incluye otra información de acuerdo a la NIA 720 revisada, se incluye la responsable de la dirección y responsable del gobierno de acuerdo a la NIA 700 revisada, también se incluye el responsable del auditor en relación con la auditoría de estados financieros de acuerdo a la NIA 700 revisada, ¿no? Y al final firma el auditor, se pone la dirección ¿no? y la fecha del informe. Aquí vamos a un ejemplo de una abstención de opinión de una entidad que no cotiza y una gestión anterior no fue auditada. Entonces no fue auditada la gestión anterior. Esto es en base a la NIA 710 también. Abstención de opinión, ¿no? Siempre va a haber un título destinado a los accionistas de la sociedad y abstención de opinión. Entonces se identifican los estados financieros que estaban, ¿no? Y ya no puedo decir hemos examinado. El otro vamos a ver si dice ese. En el otro vamos a ver, aquí dice hemos auditado los estados financieros, otros dicen hemos examinado, hemos auditado. Aquí, cuando es abstención de opinión, hemos sido nombrados o nos propusimos auditar. O sea, no puedes decir hemos auditado porque no hemos auditado. Hemos sido nombrados para auditar los estados financieros, ¿no? Entonces, eso identifica los estados. Y después viene ya la abstención de opinión. No expresamos una opinión sobre estados financieros de la entidad adjunta, ¿no? De la sociedad adjunta. Debido a la significado de las cuestiones descritas en la sección fundamentos de la abstención de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de la auditoría que propone una base suficiente adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estados financieros. Entonces, no sé, hay limitaciones muy significativas, son generalizadas, ¿no? Entonces, y después viene el fundamento de la abstención de opinión. Y aquí ponemos ¿no? todas las limitaciones, ¿no? Si hubieran varias limitaciones, se pondría aquí, ¿no? Aquí dice, fuimos nombrados auditores de la sociedad con posterior al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha, y por lo tanto no precisamos de cuenta físico de inventarios al inicio y al cierre del ejercicio. No hemos podido satisfacer mediante procedimientos de audit alternativos de las cantidades de inventario al 31 de diciembre de 2018 y 2007, las cuales están registradas en los balances generales por 20 millones y 15 millones respectivamente, ¿no? Entonces, asimismo, la introducción en septiembre de 2000 de un nuevo sistema informático de cuentas por cobrar ocasionó numerosos errores en dichas cuentas. En la fecha de nuestro informe, la dirección aún estaba en proceso de rectificar las deficiencias del sistema y corregir los errores. No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas por cobrar incluidas en el balance general por un importe total de 16. Entonces aquí hay dos limitaciones, uno en inventario y otras cuentas por cobrar. Entonces se puede poner aquí como puntos o así como está aquí,
seguido, pero está siempre un punto seguido, ¿no? Entonces, aparte. Después, aquí es un párrafo que normalmente también, aquí para como resultado de estas cuestiones, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación a los inventarios y a las cuentas por cobrar registrados o no registradas, ni en relación con los elementos integrantes del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Entonces, puede tener también efecto a los otros estados, ¿no? Entonces, ese es un fundamento de la obtención de opinión. Los estados financieros a la ejercicio terminal no fueron auditadas, o sea, esto es no fueron auditadas, es otros asuntos, por si acaso aquí tal vez no ha salido, no fueron auditados, no damos opinión sobre los mismos, ¿no? Entonces la gestión de 2017 no ha sido auditada y no damos opinión. O se aumenta la otra información, NIE 720 es revisada, se lo copia, los pasos que incluye, responsable de la dirección y responsable de gobierno, se copia lo que está, ¿no?, en la NIA. Entonces, y lo que sí cambia reduce sustancialmente las responsabilidades del auditor. Ya no hay todas las responsabilidades, ya no hay, sino se reduce a un párrafo que dice: nuestra responsabilidad es la realización de una auditoría de estados financieros de la sociedad de acuerdo con las normas de auditoría tratadas en Bolivia y la emisión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significativa de las cuestiones descritas en la sección fundamental de obtención de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener de evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estados financieros consolidados. Somos independientes de la sociedad de conforme con los requerimientos de ética aplicados en nuestra auditoría de estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conforme con esos requerimientos. Eso dice, ya no hay todo eso, ¿no? Hemos evaluado los riesgos, ya no hay. Entonces, porque no hemos hecho. No hemos podido hacer la auditoría, por lo tanto, directamente aquí se firma. Aquí firma el auditor, el socio, la dirección y la fecha de la fecha del informe. Eso le dice lo que es la obtención de opinión. Veremos rápido la NIE 706, que son pasos y otras cuestiones, ¿no? También lo llaman otros asuntos. Otras párrafos de énfasis dice: llamar la atención a los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros de tal importancia que sean fundamentadas para que los usuarios. Entonces, yo incluyo en mi informe de auditoría, pero hago de referencia a una nota a los estados financieros, o sea que, ¿no? Entonces, está en los estados financieros, pero necesito incluir en mi informe de auditoría porque es importante. El otro es otra cuestión, otros asuntos, le llaman. Llamar la atención a los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas a las presentadas o reveladas a los que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades de auditoría o el informe de auditoría. Entonces, por ejemplo, si este año me contrato para auditar la gestión 2020, ¿no? 2020, pero el 2019 ha sido auditada por otros auditores, esa información no está en los estados financieros, no está en las notas, ¿no? Por lo tanto, yo debo poner como otra cuestión, ¿no?, otros asuntos, ¿no?, que la gestión 2019 ha sido auditada por otro auditor, ¿no? Entonces, de eso trata, regula esas dos cuestiones. Entonces, el objetivo es que un párrafo de énfasis cuando está revelado en nota, pero necesito incluirlo en mi informe de auditoría. El otro es cuando no está incluido en los estados financieros ni en las notas, pero requiero darle información adicional a mis usuarios, y eso es otra cuestión. Y aquí está otro párrafo de énfasis, ¿no?, un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada en la forma adecuada. Está bien, los estados financieros, lo único que digo: señor, vean a la nota tantos de los estados financieros, ¿no? Entonces hago referencia. O si no están los estados financieros, pero necesito un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a juicio de la auditoría es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces, de nuevo habla, ¿no? Entonces aquí está el inciso A, inciso B. Entonces dice: si el auditor considera necesario llamar la atención a los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros o a juicio es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, incluido un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, siempre que no afecte la opinión. Si afecta la opinión, no es párrafo, ¿no?, de énfasis.
tendría que estar en fundamento de la opinión, no debe afectar no debe ser ni salvedad ni limitación. O cuando es aplicable tampoco tiene que ser cuestiones clave. Si son cuestiones clave va a estar en el punto de cuestiones clave. Si es salvedad va a estar en el punto de salvedad, ¿no? Entonces no debe ser ni salvedad ni cuestión clave. Cuando el auditor incluye un párrafo de énfasis, en el informe dice que debe llevar un término énfasis, entonces debe llevar un párrafo de énfasis, ¿no? Entonces, incluye el párrafo una referencia, referencia a la cuestión que se resalta y la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe, ¿no? Entonces, normalmente se referencia a una nota. El paso referirá solo a las informaciones que se presentan o reveladas en los estados financieros, ¿no? Indicar que el auditor no expresa opinión. Entonces te dice, debe llevar un título y debes hacer referencia a los estados financieros y de decir que tampoco emites una opinión sobre ese párrafo de énfasis. Y párrafo de otras cuestiones debe llevar, dice, un título debe llevar de otras cuestiones. Dice, ¿no? La auditoría puede incluir, ¿no? Sea revelada, que los usuarios comprendan la auditoría de los estados financieros, incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de siempre que no esté prohibido por disposición legal, que no sea cuestión clave por si acaso, y tenga un título, otras cuestiones. Eso dice que debe tener un título. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí siempre va a haber un título, a los accionistas, opinión, aquí está, se identifica los estados, y en nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan solamente todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos materiales, fundamento de la opinión, párrafo de énfasis, ¿no? Entonces llamamos, aquí está un ejemplo, llamamos la atención sobre la nota venta, los estados financieros que describe los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Entonces ahí está. Entonces en la nota B seguro que describe cuánto es la pérdida, demás cosas, más información. También decimos nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. Tenemos otra cuestión, ¿no? Que la gestión 2017 ha sido auditada por otro auditor cuya opinión fue favorable en fecha 12 de marzo, ¿no? Entonces otra cuestión, eso no está en las notas, ¿no? Por eso es otra cuestión. Se incluye otra información, de acuerdo a la NIA 720 revisada. Se incluye responsabilidad de la dirección y responsabilidad de gobierno, ¿no? Responsabilidad de gobierno de la entidad en relación a los estados financieros, de acuerdo a la NIA 700 revisada. Responsabilidad del auditor en relación a la auditoría de estados financieros, NIA 700 revisada, ¿no? Y al final firma, se pone la dirección y se pone la fecha. La 720 trata de auditoría, dice información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Entonces, si los estados financieros son comparativos, como en Bolivia, entonces hay que aplicar también la NIA 710. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor presente o no fueron auditados, los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 son con respecto a saldos de apertura también son aplicables. La NIA 510 habla de saldos iniciales. Entonces, naturaleza de la información comparativa, dice la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados de una entidad depende de los requerimientos de un marco de información financiera. En Bolivia pide que sean comparativos, en otros países, por ejemplo, piden que sean de 2 años, 3 años, dependiendo, ¿no? Hay países que piden inclusive de 5 años cuando cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, existen dos enfoques, dicen, ¿no? Que sean comparativos, además el enfoque debe ser a menudo, ¿no? Establecido por disposiciones legales o reglamentarias, pero también puede ser en términos del encargo. Información comparativa, importes o información a revelar, incluidos los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores de conforme con marco de información financiera. Entonces, en Bolivia se pide que sean estados financieros comparativos. Estados financieros comparativos, ¿no? Dice información comparativa consiste en importes de información a revelar de periodo anterior que se incluyen o a efectos de comparación con los estados financieros del periodo anterior, los que sí han sido auditados. El auditor hará referencia en su opinión, el grado de información de estos estados financieros comparativos es equiparable a los estados financieros del periodo actual. Entonces, habla de que de las cifras pueden ser de 2 años, de 3 años. La opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes del periodo anterior, excepto, ¿no? Dice si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, tenía
opinión con salvedad o denegaba la opinión, ¿no? La opinión o contenía una opinión desfavorable y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresa una opinión modificada en los estados finales del proyecto actual. ¿Qué quiere decir? Si el año anterior yo audito el 2018 y audito el 2019, entonces si en el 2018 había salvedad y no ha sido corregida, yo en la gestión 2019 voy a decir también, ¿no? Voy a decir que la gestión 2018 tiene esta salvedad, si la gestión 2019 tiene esta salvedad. Voy a hacer comparativo la opinión. Entonces, de eso trata. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría que existe una incorrección en materia en los estados financieros del periodo anterior sobre el que se emitió previamente una opinión, no modifica y las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido correctamente expresadas o no han sido reveladas con información adecuada, el auditor expresa una opinión con salvedad sobre una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual, esto es, una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes del periodo anterior. ¿Qué quiere decir? Que si el año pasado he dado una opinión, limpia, y este año reviso, ¿no? Este año reviso, digamos, 2017 revisado, he auditado también el 2017, estoy auditando el 2019, el 2017 he dado una opinión limpia, el 2018 reviso también, y me doy cuenta que había una salvedad, entonces yo puedo modificar la opinión, el 2019, cuando emite mi informe último, en vez de decir la gestión anterior tenía estas salvedades, ¿no? Entonces yo puedo modificar mi opinión, pero para eso tengo que tener evidencia, ¿no? Entonces de eso trata, ¿no? Estados financieros del periodo anterior no fueron auditadas, ¿no? Auditadas por un auditor predecesor. Si han sido auditadas por otro auditor, entonces yo debo poner en otras cuestiones. Y en ese párrafo debo poner que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor, que el tipo de opinión que ha dado y la fecha del informe, ¿no? Entonces esos tres requisitos pide, que ha sido auditado por otro auditor, el tipo de opinión que ha expresado y la fecha del informe, ¿no? Entonces debe estar en otras cuestiones cuando ha sido auditado. ¿Qué pasa si no ha sido auditado? Si no ha sido auditado, también debo poner en otras cuestiones, es decir, que no han sido auditadas del periodo anterior, ¿no? Entonces, pero eso no me limita a que no revise saldos de apertura, ¿ya? Yo debo revisar saldos de apertura. Entonces, y aquí dice hay que incluir en otras cuestiones de acuerdo a la NIE 706, ¿no? Cuando no ha sido auditada la gestión anterior. Los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor presentador. Entonces dice, no, repite, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice, hay que decir que ha sido auditada la gestión anterior por un auditor presentador, el tipo de opinión que ha dado, si es opinión con salvedad, por qué es y la fecha del informe. Entonces, salvo que el informe de auditoría del auditor presentador sobre estados del periodo anterior se emita de nuevo con los estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Un auditor anterior, ¿no? El 2019 ha auditado un auditor, a mí me contratan en el 2020, pero también me contratan en el 2020 también para auditar la gestión 2019. En este caso ya no hago referencia al otro informe porque yo soy responsable de los 2 años, ¿no? Entonces en esos casos aplica esto. Estas finanzas del periodo anterior no fueron auditadas, entonces si no han sido auditadas en otras cuestiones debo decir que no han sido auditadas la gestión anterior, ¿no? Para que los usuarios sepan que la gestión anterior no se ha auditado y solo ha sido auditada la gestión actual. Y aquí está, ¿no? Un dictamen, opinión, ¿no? Va a haber siempre un título, a los accionistas, opinión, identifica los estados, y aquí está en nuestro primer estados financieros adjuntos, presenta solamente los estados financieros, ¿no? En todos los aspectos materiales de la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del 2018-2017, siempre de 2 años, ¿no? Esos son comparativos. Fundamental la opinión, incertidumbre, esta es materia en relación, en relación con la empresa en funcionamiento, es de acuerdo a la NIE 570. Si hay incertidumbres respecto a la empresa en funcionamiento, hay que incluirse en el informe, y está en la nota 6. Esto se incluye cuando hay, cuando hay incertidumbre de la empresa en marcha. Si no estaría bien revelada, si no hubiera revelación de eso, sería salvedad. Inclusive podría ser abstención de opinión.
ya, dependiendo. Aquí está bien correctamente desvelado en la nota 6. Entonces hago un resumen y digo, pero eso para que el usuario sepa que existe una incertidumbre sobre la empresa en funcionamiento. Incluye la otra información de acuerdo a la unidad 720, incluye las respuestas de la dirección y responsables de gobierno respecto a la unidad 700 revisada, incluye respuestas del auditor en relación a la unidad 700, y al final firma, ¿no? Y dirección y fecha. Y entraremos a la última NIA 720 revisada, responsable del auditor con respecto a otra información. Entonces dice, esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, distinta de estados financieros y del informe de auditoría, incluida en el informe anual, ¿no? Entonces normalmente en Bolivia son las memorias anuales, en el informe anual, o una entidad que puede consistir en un solo documento o un conjunto de documentos. Entonces, inclusive puede haber otros documentos, revistas empresariales, páginas web, demás cosas donde dé información financiera a la entidad. Entonces, una vez que ha leído y considerado las otras informaciones, los objetivos del auditor son tener en cuenta si hay una incongruencia material, si hay un error entre la otra información y los estados financieros que ha auditado, ¿no? Tener en cuenta si hay una incorrección material entre la otra información y el conocimiento que obtiene como auditor en la auditoría, y responder de manera adecuada cuando el auditor detecte que aparece que existe una incongruencia material o cuando llega a su conocimiento de cualquier otro modo que parece que la otra información contiene una incorrección material, y informar de cómo con esta NIA. Entonces esta NIA tiene, ¿no?, modelos para informar. Entonces aquí habla, inclusive la NIA hace ¿no?, dice los siguientes: informe anual, entonces dice todo, ¿no?, conjunto de documentos, demás, ¿no? Entonces, y habla también de incorrección material, existe una incorrección material, o sea, la memoria anual puede ser un montón de documentos, dice un documento o un conjunto de documentos, entonces sí empieza a poner un concepto. Incorrección material: existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresado o induce a error de algún otro modo que lo incluye cuando omite o oculta información necesaria para entender adecuadamente una cuestión revelada en la otra información. Y otra información financiera o no financiera distinta de los términos del informe de auditoría, incluida en el informe anual de una entidad. Entonces, normalmente en Bolivia muchas empresas hacen las memorias anuales o publican revistas empresariales, demás cosas. Entonces, otros son por norma legal, otros son por costumbre. Entonces yo debo revisar. Y obtención de la otra información: el auditor dice determina que mediante discusión con la dirección lo que debe hacer, ¿no?, el documento que comprende el informe anual y el modo y momento en que la entidad prevé publicar. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente, si fuera posible, antes de la fecha del informe, ¿no? Entonces, la versión final del documento del informe que comprende la memoria anual. Cuando en algunos casos los documentos indicados no vayan a estar disponibles hasta la fecha del informe de auditoría, solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporciona la versión final del documento cuando esté disponible y antes de ser publicados por la entidad, con el fin de que el auditor pueda aplicar los procedimientos de auditoría. El auditor leerá la otra información y al hacerlo considerará si hay una incorrección material entre la otra información y los estados financieros. Entonces, si esta memoria anual se publica antes del dictamen, del informe de auditoría, entonces yo puedo revisar y concluir. ¿Qué pasa si se publica después? De eso debo obtener debo mandar una nota. Yo normalmente se manda una nota a la entidad diciendo que cuando se tenga, antes de publicar, que le haga conocer al auditor para que lo revise. Eso es así. Entonces, y si hubiera un error, ¿no?, una inconsistencia entre la información, la otra información y los estados financieros, se le puede hacer corregir a la entidad. Si no quiere corregir, ya el auditor podrá modificar su informe, ¿no? Entonces, le da alternativas a esta línea. Entonces, pero en resumen es eso: revisa la otra información. Aquí está el informe de auditoría incluirá una sección, otra información, otro título equivalente. En caso de una auditoría de estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espera obtener la otra información. En caso de una entidad, de una auditoría de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda o parte de la otra información. Sea cotizada o no cotizada, igual debe tener otra información. Y aquí está un ejemplo. Este es de Coca-Cola de México, y aquí está opinión.
Aquí está identificación de estados, en nuestra opinión, ¿no? Presenta razonablemente, fundamento de la opinión. Asuntos clave, porque Coca-Cola cotiza en bolsa, cuestiones clave, y aquí están todas las cuestiones clave, ¿no? Descripción de asuntos clave, ¿no? Y aquí dice descripción de la cuestión clave, nosotros ponemos riesgo, y aquí dice descripción del asunto clave de auditoría, ¿no? Y aquí es el título, consolidación de Cola, FEMSA, Filipinas, ¿no? Y cómo fue tratado, ¿no? Cómo ¿no? Nuestra auditoría abordó el asunto, entonces cómo ha hecho la auditoría. Deterioro de activos, ¿no? El crédito mercantil, aquí está la descripción del asunto clave y aquí cómo ha abordado la auditoría, ¿no? Operaciones en Venezuela, aquí, ¿no? Asunto clave, descripción del asunto clave y aquí cómo ha tratado la auditoría, ¿no? Entonces, la auditoría. Después sigue aquí otra cuestión clave, recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, aquí cuestión clave, la descripción y cómo ha abordado la auditoría, ¿no? Tenemos aquí adquisición de negocios y cuestión clave y cómo ha tratado. Y aquí hay otra información, ¿no? Otra información, justamente la informe anual, habla. Entonces la otra información comprende la información, eso ha copiado de las normas y adecuado un poco. Y aquí dice, y al final dice aquí, dice, cuando leemos y consideramos el reporte anual tanto y el informe anual a las acciones, si concluimos que contiene una desviación material, estamos obligados, ¿no?, a comunicar el asunto a los responsables de gobierno de la entidad y emitir la declaración respecto a tanto, en el cual se describe el asunto, el han dejado, ¿no? De aquí le falta un pedazo que dice no tenemos nada que informar, ¿no? De eso le falta, pero ahí la otra información. Entonces, como no informa, ¿no? Entonces se da a entender que no hay ninguna inconsistencia. Después ya viene el responsable de la administración y el responsable de gobierno, está, ¿no? Responsabilidad del auditor, están todas las responsabilidades, es una entidad que cotiza en bolsa, ¿no? Entonces aquí está, cuando no cotiza en bolsa, llega hasta salvaguardas, y si cotiza en bolsa aumenta un párrafo más, aquí está, un párrafo más, ¿no? Entonces, y aquí está la firma del auditor, ¿no? Y la fecha y la dirección, México, ¿no? Entonces, esa es para una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, en términos resumidos, resumiendo ya, ¿no?, todo, aquí podemos tener, si no hay limitación ni desvíos, la opinión va a ser limpia, estable. Si hay que ver el nivel de materialidad. Si está por debajo del nivel de material, va a ser opinión limpia. Si está por encima del nivel de material, voy a ver, ¿no? Voy a ver si es significativo, si es no generalizado. Si no es no generalizado, puede ser limitación de sus desvíos. Si no es no generalizado y significativo, va a ser opinión conservada. Si es generalizado, muy significativo y generalizado, normalmente va a ser, si es limitación, va a ser obtención de opinión. Si es ajustes, desvíos, va a ser opinión adversa. Entonces depende mucho si es significativo o muy significativo. Si es significativo y no generalizado, opinión conservada, por desvío o limitación. Si es muy significativo y generalizado, si es limitación, obtención de opinión. Si es desvío, opinión adversa. Ahora entraremos al informe de control interno. Hay la NIA, ¿no?, la NIA 265, comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables de gobierno y la dirección de la entidad. Esto habla hay que comunicar a la dirección, a la entidad, lo que es la deficiencia de control interno. Por eso hay deficiencia de control interno. Y dice aquí, esta NIA no impone responsabilidad adicional al auditor con respecto a la obtención del conocimiento del control interno y el diseño y realización de pruebas de control más allá de los requerimientos de la NIA 315. La NIA 315 yo dice debo comprender el control interno para identificar riesgos de control. Entonces, aquí dice, esta NIA trata de las que tiene el auditor de comunicar adecuadamente a los responsables de gobierno de la entidad las deficiencias de control que han identificado durante la sesión de auditoría. Durante la sesión no solo es fase de planificación, puede ser planificación, ejecución y comunicación de resultados, ¿no? Al realizar la identificación y evaluación de riesgos de incorrección material, identifica y evaluación de NIA 315,
El auditor debe obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría, ¿no? Entonces hay que conocer la entidad, por eso se hace evaluación del control interno en la fase de planificación. Y ¿no? Te dice qué es deficiencia de control interno. ¿Por qué se da? Uno, porque el control está diseñado, simplemente opera de manera que no sirve para prevenir, o sea, falla el control, está diseñado, está implementado, pero falla en prevenir, detectar errores o fraudes. O no falta implementar, falta diseñar un control interno. Solo por esos dos da, porque está diseñado y falla, o falta implementar un control interno. Por esas dos cosas se origina una deficiencia de control interno. Y habla de deficiencia significativa, porque yo hago un arqueo de caja y encuentro faltante de 2 pesos o de 10 pesos. Eso es una deficiencia, sí, pero será significativa. Y aquí dice, las deficiencias o conjunto de deficiencias en el control interno que según el juicio profesional del auditor tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables de gobierno. Entonces, si falta 2 pesos o 10 pesos en un arqueo de caja, la gerencia no va a hacer ninguna acción porque para ellos no es material eso. Entonces, si solo es material cuando va a merecer la atención de la gerencia. ¿Qué pasa si yo hago un arqueo de caja y encuentro un faltante de 50.000 bolivianos o 100.000 bolivianos? Ahí tal vez, ¿no? Pero si falta 50.000 bolivianos y es una empresa que maneja millones de plata, entonces tal vez hasta 50.000 tal vez no sea relevante, ¿no? Entonces va a depender mucho del tamaño de la empresa, pero si merece la atención si va a merecer la atención de la gerencia es significativo, si no va a merecer la atención de la gerencia no es significativo. El auditor determinará si por la base del trabajo de auditoría ha identificado uno más deficiencias de control interno, ¿no? Si el auditor ha identificado uno más deficiencias de control interno, determinado sobre la base del trabajo de auditoría realizado, si individualmente o de manera agregada constituye deficiencia significativa. Si no es deficiencia, no se incluye el informe. El auditor comunicará a los responsables de gobierno por escrito y oportunamente las deficiencias significativas en el control interno identificadas durante. Entonces, por eso hay un informe de control interno. El auditor incluirá en la comunicación escrita sobre las deficiencias significativas con una descripción de las deficiencias, sus posibles efectos, por eso condición, efecto. Y aquí suficiente información para permitir a los responsables de gobierno de la entidad y a la dirección comprender el contexto de la comunicación. Y normalmente, ¿qué tiene? Normalmente, según las normas de auditoría financiera de la Contraloría, por ejemplo, tendrá que tener condición, lo que he encontrado, criterio, cómo debía ser, causa, por qué se originó esta deficiencia, efecto, qué puede originar o qué originó esta deficiencia, y recomendación para eliminar la causa normalmente, y comentarios de la empresa, ¿no? Entonces, normalmente en el sector público tiene antecedentes, objetivo, objeto, alcance, metodología, resultados del examen, conclusiones, recomendaciones, una estructura para el sector público. Pero en el sector privado no hay una estructura, la NIA no te da una estructura, entonces hacen una carta que vamos a ver ahorita. Entonces, en el sector privado no hay una estructura, pero en el sector público sí. Entonces, ya cada firma ha definido normalmente una carta, tiene solo un pasaje introductorio, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esto es un informe, aquí muchas firmas ponen informe sobre el procedimiento de registro contable de control interno, y aquí ponen número de informe, antecedentes, ¿no? El resultado, como resultado de auditoría financiera efectuada a tal fecha, han subido observaciones controles de control interno que deben ser considerados por la gerencia para su consideración y correspondiente implantación de las recomendaciones. Y aquí presentan todos los hallazgos. Listo, así directo. Hay otros que hacen esto, una carta. Hemos auditado los datos financieros por el año terminado el 30 de diciembre, sobre los cuales hemos emitido nuestro dictamen o nuestro informe. Nuestro examen de los datos financieros de la empresa X fue realizado de acuerdo con normas de auditoría aceptadas en Bolivia. Al planear y desarrollar nuestra auditoría de los datos financieros, consideramos la estructura del sistema de control interno, ¿no? Y al final dice, observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura del control interno y sus sorpresas que, si bien no afectan nuestra opinión de la fecha, consideramos necesario informarles para su conocimiento y acción futura. Entonces, una carta y al final firma y después lo adjuntan todas las deficiencias de control interno. Y aquí está una deficiencia. Errores en la preparación de conciliación bancaria, va a haber una condición, va a haber un criterio, una causa y una recomendación y comentarios de la administración. Y por último, veremos cómo documentar el legajo, ¿no? Entonces se llama legajo resumen, tiene un montón
de secciones. Este es un legajo que utiliza, por ejemplo, la Contraloría, también utiliza PricewaterhouseCoopers, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene una estructura. Entonces, normalmente va a haber una planilla de pendientes. Ahí, cuando uno supervisa, pondrá falta adjuntar la carta de gerencia, falta tal, todos los pendientes, o si pondrá sin pendientes, ¿no? Entonces, ahí completarán los auditores, ¿no? Normalmente, cuando son firmas de auditoría ya y hacen trabajos grandes, entonces hacen un comité técnico. ¿Qué quiere decir? Hay un grupo de auditores que ha auditado y otro grupo revisa, ¿no? Un comité técnico revisa si esa opinión que se ha emitido es la más adecuada. Entonces revisan y arman un comité técnico y firman, ¿no? Entonces, en base a esta revisión, pues, definen qué opinión van a dar, ¿no? Entonces, busca la independencia ¿no? de la opinión principalmente, ¿no? Entonces, esto en el libro lo van a ver resuelto. Está, ¿no? Entonces, un formulario. Después tenemos la sección de informes emitidos, ¿no? Aquí está el informe de auditoría con opinión, informe de control interno, puede haber informes de seguimiento, informes de dictamen tributario. Entonces aquí se adjuntan todos los informes. Por ejemplo, si fuera sistema financiero, aquí estarían posiblemente los 12 informes, ¿no? 12 informes adjuntos, ¿no? Entonces aquí referencia a cada informe tiene sus referencias y referencias, ¿no? También se hace un resumen, hace una descripción en forma muy resumida de toda la auditoría. Aquí se dedica la entidad, prácticas contables aplicadas, normas de auditoría aplicadas, ¿no? Cumplimiento de la planificación, evaluación del control interno, aspectos, ¿no? Relevantes, ¿no? De la auditoría, aspectos impositivos y al final el tipo de opinión. Es un memorándum para que los socios los revisen y si tienen duda vayan a los papeles, ¿no? Entonces, normalmente un socio de una firma grande, por ejemplo, Price, Deloitte, Ernst & Young, esos están a cargo de varios auditores, de 10, de 5, 6, 8 o 10 auditorías simultáneamente, ¿no? Entonces no tienen tiempo, entonces para ellos se lo hacen un resumen ejecutivo, un resumen. Entonces si tienen dudas van a revisar los papeles. También hay asuntos para atención, un formulario para asuntos para atención del socio gerente. Aquí se ponen todas las limitaciones y salvedades en uno. Aquí están los ajustes y aquí están las limitaciones. Este formulario me sirve para dar una opinión limpia, considerada o abstención de opinión. Principalmente me sirve las limitaciones. Aquí no hay, ¿no? Por eso está blanco y voy a dar una opinión adversa, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero este formulario sirve para dar una opinión limpia, con salvedad por limitaciones o abstención de opinión. Y este formulario, resumen de planilla de ajustes no contabilizados, es para dar una opinión limpia, con salvedad por desvíos o opinión adversa. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo 35%, 22% y aquí tengo un error de 403%, ¿no? Entonces, si saco un promedio, seguro que esto tiene un efecto más del 50%, por lo tanto, puede dar una opinión adversa. Esto es para definir el tipo de opinión en forma matemática, ¿no? Aquí falta sacar sus porcentajes, entonces aquí ya saco los porcentajes, entonces yo puedo dar, ¿no? Este formulario, el primero, que es puntos para atención, sirve para dar una opinión limpia, con salvedad por limitaciones o abstención de opinión. Mientras que este formulario, resumen de ajuste, sirve para dar una opinión limpia, con salvedad por desvíos o opinión adversa. Siempre va a haber una carta de gerencia, se llama manifestación de la gerencia, carta de gerencia, donde la entidad nos tiene que decir que nos ha dado acceso a todo, nos ha dado toda la información, todo. Es una carta dirigida por la empresa hacia el auditor, diciendo que nos ha dado acceso a toda la información, ¿no? A toda la información, y hemos tenido acceso también a hacer entrevistas a todas las personas que hemos requerido nosotros como auditor. Si no nos quiere dar esta carta, según la NIA puede ser una abstención de opinión. O sea que si no nos quieren dar la carta es que no nos han dado toda la información necesaria para la auditoría, ¿no? ¿no? Entonces eso es importante. Entonces, y debe tener la misma fecha del dictamen o del informe de auditoría. Entonces normalmente se saca al día de conclusión del trabajo de campo, no la entrega del informe, sino a la conclusión del trabajo de campo, ¿no? Después de la conclusión del trabajo de campo yo puedo tener varios días o semanas para elaborar mis informes. Esta fecha debe ser la conclusión del trabajo de campo en la empresa. Normalmente en la NIA 580 está un modelo, aquí, ¿no? Es un modelo, entonces ya podemos adecuarlo de acuerdo a las circunstancias, pero aquí los estados financieros, aquí empieza a decir que soy responsable de la empresa,
y aquí dice, les hemos propuesto todo, acceso a toda la información, a todo, entonces al final firma, ¿no? Entonces es un modelo que está en anillo, yo lo puedo adecuar de acuerdo a las circunstancias y firma la gerencia de la empresa y el gerente financiero o el contador de la empresa. También puedo tener informe de abogados, entonces normalmente la auditoría se pide contingencia, al inicio hemos revisado contingencia y al final del trabajo yo también pido nuevamente una carta de abogados porque puede haber variado tal vez los juicios, ¿no? Tal vez ya han salido nuevas sentencias, entonces normalmente se pide una actualización de la carta de abogados, entonces para revisar, ¿no? Si es probable, posible, remota, ¿no? Entonces es para verificar lo que hemos analizado ya en lo que es auditoría de contingencias, ¿no? Normalmente se pide al finalizar el trabajo para ver si ha habido nuevos juicios de lo que hemos hecho la auditoría al inicio o han modificado algunas sentencias, ¿sí? Sugerencias para futuros exámenes, entonces yo como auditor, entonces si en la auditoría he visto que hay mucho problema en activo fijo, puedo sugerir que al año siguiente se revisa a más detalle el activo fijo porque hay problemas, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos inherentes, riesgos de control, entonces puedo sugerir, ¿no? Revisar a profundidad por esto, por esto, por esto. Entonces es sugerencia para futuros exámenes, ¿no? También aquí tengo comentarios sobre el tiempo, ¿no? Entonces normalmente las firmas de auditoría manejan sobre tiempo, sobre horas, entonces me dan un presupuesto de horas y comparo con lo que he ejecutado la auditoría y hay diferencias y tengo que explicar por qué las diferencias, ¿no? ¿Por qué? Pues si a mí me han dado, digamos, 1000 horas y he hecho la auditoría en 1500 horas, entonces hay diferencia del 50%. Por lo tanto, entonces en la próxima auditoría ya no me podrán dar solo 1000, ¿no? Tendrán que dar 1500 porque es insuficiente, ¿no? O al revés, me han dado 2000 horas y he hecho la auditoría en 1000. Hay una, ¿no? He hecho un ahorro del 50%, que entonces voy a justificar por ahí, ¿no? Tal vez porque la empresa es, digamos, tiene buenos controles, entonces por lo tanto ha requerido menos tiempo, ¿no? O la empresa tiene mayores riesgos, por esto se requiere más tiempo. Entonces yo voy a justificar, esto sirve para información para futuros trabajos. Después tengo la evaluación de contratos. Soy una firma, yo debo verificar si he cumplido el contrato. Es un cuestionario para verificar si he cumplido o no el contrato. Todo debe ser sí. El momento en que diga no, entonces tengo un problema con el contrato, ¿no? Entonces tal vez puedo modificar el contrato, hacer una adenda al contrato para no tener contingencias, ¿no? Entonces de eso depende. Entonces ese es un checklist para verificar el cumplimiento del contrato. Otro es evaluar al personal de auditoría. Los que participan en la auditoría deben ser evaluados normalmente para 5 cosas, ¿no? Para mantenerle en el cargo al auditor, para aumentarle el salario tal vez para promocionarle, para capacitarle tal vez, o para retirarle de la firma, ¿no? Entonces se evalúan, ¿no? Entonces se evalúa al auditor viendo sus aspectos personales, sus aspectos técnicos, su capacitación, cómo supervisan, entonces, ¿no? Entonces esto sirve para esos 5 aspectos, ¿no? Entonces las firmas grandes hacen evaluación a su personal en cada auditoría y también índice de legajos es para archivar cuántos legajos es la auditoría. En este caso puede tener legajo permanente 2, legajo de planificación 1, legajo de ejecución 2, legajos de suma. Entonces dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Hace unos 2 años hicimos una auditoría de una empresa grande, entonces hicimos 12 archivadores, ¿no? 12 archivos de palanca, ¿no? O más antes hicimos otra auditoría con 22 archivos de palanca, dependiendo, ¿no? O tal vez hacemos una auditoría de empresas chiquititas, solo es un archivador, ¿no? Un archivador de palanca, porque es muy pequeñita, ¿no? Entonces, eso, para mandar archivos, cuántos archivadores de palanca hay o cuántos legajos hay, entonces para tener control. Después tenemos la verificación y conclusión de auditoría, control de calidad. Entonces es un control de calidad para ver si se ha cumplido con las normas de auditoría. Hay actividades previas, ¿no? Todo debe ser sí o no aplicado. El momento que diga no, falta hacer. Por ejemplo, ¿se planifica la auditoría? No, entonces falta planificar, porque la norma pide que se planifique. ¿Se encuentra aprobado el MPA? No, falta aprobar. Entonces todo debe ser sí o no aplicable. El momento que diga no, falta hacer. Todo debe ser sí o no aplicable, ¿ya? Los papeles de trabajo pueden ser revisados por el supuesto, no, entonces falta revisar. Todo debe ser sí. Entonces, y hay que diferenciar dónde está esa evidencia y hecho por. Entonces, normalmente es un control de calidad, ¿no? También hay que ver los aspectos impositivos, si se han cumplido las normas tributarias. Entonces, el momento que diga no sería una deficiencia, sería sí o no aplicable. Y el momento que diga no sería una deficiencia, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, aquí todos los impuestos se han alcanzado al giro del negocio. Por ejemplo, digamos aquí se ha aplicado el decreto supremo 21.530, que es el IVA. No, entonces es una deficiencia, ¿no? Entonces, también puedo verificar los aspectos
sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que es aportes a la Caja Nacional, ¿no? de Salud, aportes a las AFPs, ¿no? Agencia Estatal de Vivienda. Si todo es sí, está bien. Si es no, es una deficiencia. Puede ser no aplicable, sí. Entonces, por ejemplo, aquí la entidad está cumpliendo con los aportes patronales al sistema de seguridad social a corto plazo de salud. Sí. Si diga no, entonces es una deficiencia, entonces puedes redactar, ¿no? Es un control de calidad para que no se nos escape nada en la auditoría, ¿no? Y al último hago la validación del informe, de los informes preliminares. Normalmente los informes borradores preliminares de la misma se los manda a la entidad antes de firmar. Se los manda y se hace se los manda un día antes, o 2 días antes, o 3 días antes, para que ellos lo revisen, y después se hace una reunión de validación del informe. Porque puede ser que algún hallazgo de auditoría yo es redactado como hallazgo, y al final en la validación me puede decir, licenciado, este documento tenemos estos documentos y aquí está. Puede ser que no he pedido la información a la persona adecuada o a la sección adecuada, ¿no? Y estaba en otro lado. Entonces es para reducir el riesgo de auditoría, o sea, me voy a equivocar menos. Entonces yo les mando un borrador primero, ellos lo revisan y después nos reunimos para validar el informe y al final nos ponemos de acuerdo si esas deficiencias se mantienen o no se mantienen. O sea, no es que ellos dicen no estoy de acuerdo, no, sino tiene que haber evidencia para retirar o para tal vez identificar nuevas deficiencias. Entonces se validan el informe. Se validan normalmente todos los informes, tanto el informe, si saco 5 informes, los 5 informes, los 4 informes. Entonces aquí se pone el tipo de auditoría, las fechas de reunión, la hora, el lugar, los dictamen, todos los informes que he emitido, o sea, que estoy validando, quiénes han participado de la entidad, quiénes participaron de la firma y comentarios, ¿no? Entonces aquí se firma, y si la entidad no firma, mínimamente deben firmar 2 auditores de los auditores que han participado en la reunión, ¿no? Para dejar evidencia, ¿no? Entonces esto es para reducir el riesgo de auditoría. Eso es más o menos un resumen de que es informe de auditoría relacionado con la conclusión y comunicación de resultados de auditoría de estados financieros, ¿no? Entonces todo esto lo pueden ver más también, digamos, toda la parte conceptual, lo pueden ver lo que es en el libro de auditoría de estados financieros y aplicación práctica, aunque no esté ya con han sido modificadas las NIAs, pero la parte conceptual sigue vigente. Muchas gracias por su gentil atención. Concluimos aquí.